Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos un día más a este nuevo vídeo tutorial en el cual vamos a describir los procesos de montaje de elementos de regulación y control tales como presostatos, transductores de presión, termostatos, etc. Así que sin más preámbulo, damos paso a este nuevo vídeo que comienza. Los presostatos se pueden definir como elementos electromecánicos que realizan la apertura y cierre de los contactos eléctricos en función de la presión ejercida por el refrigerante en la conexión de entrada neumática o de presión. La marca Danfoss dispone de una variedad de sistemas de contactos eléctricos diferentes. Conexión SPDT, contacto conmutado bien para la alta presión o bien para ser utilizado en el sector de baja presión. Contacto SPST, para la conexión de dos cables solamente. Contactos SPDT más LP, con una tercera conexión para un piloto que señalice una baja presión baja. Conexión SPDT más LP más HP con una cuarta conexión para un piloto que señalice una presión alta. Básicamente los presostatos se pueden clasificar atendiendo a la presión que controlan o regulan en el circuito frigorífico. En este caso tendremos los presostatos de baja presión con gamas de regulación que van desde los menos 0,2 bares de presión relativa hasta los 7 u 8 bares de presión relativa, dependiendo también de la marca y de modelo. Presostatos de alta presión con gamas de regulación que van desde los 8 hasta los 32 bares de presión relativa. Y presostato dual de alta y baja presión, que incorporan dos tomas de presión con dos escalas de regulación para ajustar la presión de cada toma, una de ellas para ser utilizada en el sector de baja presión y la otra para ser utilizada en el sector de alta presión. Los presostatos incorporan además una escala para el ajuste del diferencial, salvo en aquellos que trabajen con diferencial fijo. En otros vídeos tutoriales explicaremos detalladamente el funcionamiento y comportamiento de estos presostatos. Atendiendo al tipo de rearme, podemos tener presostatos de rearme manual. Cuando el valor de la presión que regulan o controlan producen la conmutación de los contactos eléctricos, estos se mantienen inalterables en dicha posición hasta que actuemos manualmente el botón de rearme. Presostatos de rearme automático no llevan botón de rearme, al contrario que los anteriores. Cuando se produce la conmutación de los contactos, estos pueden volver a su posición inicial si las condiciones de la presión que regulan o controlan se modifican de nuevo. Rearme convertible. Las unidades con rearme convertible pueden ponerse a funcionar como presostatos de rearme manual o de rearme automático. Los presostatos duales con rearme convertible disponen de una pletina con la que puedes variar la función de rearme de manual a automático o viceversa. Los presostatos realizan distintas funciones dentro del circuito frigorífico, pudiendo actuar como controladores o como elementos de seguridad. Montaje. En primer lugar, montamos en un soporte en posición vertical y con las tomas en su parte inferior y, a ser posible, por encima de las tuberías a las que van acopladas las tomas. Para ello, aprovecharemos las hendiduras roscadas, generalmente de métrica 3, que incorporan en su parte posterior y que permite el atornillado de estos a un perfil fijo. El lugar elegido deberá facilitar las inspecciones de los elementos así como las operaciones de ajuste. A continuación, realizamos el montaje de las tomas de presión al circuito de refrigerante en el sector de baja presión o en el sector de alta presión según proceda. Las tomas del presostato por lo general son de conexión roscada SAE a un cuarto macho. A estas tomas de presión les conectamos un latiguillo flexible o tubo de pequeño diámetro con su correspondiente tuerca bocardada. Este tubo de pequeño diámetro irá enrollado en bucle. Estas conexiones permitirán absorber las vibraciones producidas durante el funcionamiento del equipo. Si la conexión la realizamos a la tubería, podemos emplear un accesorio tipo T-soldar que acoplaremos a la tubería. La conexión intermedia del accesorio T deberá quedar mirando hacia arriba, para evitar que el latiguillo o la tubería se llene de aceite. Para evitar manipulaciones accidentales como puede ser olvidarse de abrir la llave Rotalock en la puesta en marcha del equipo, los compresores semiherméticos disponen de tomas que comunican con las volutas de aspiración y descarga. Estas tomas, por lo general de rosca gas 1/8 hembra, se utilizan para conectar un presostato dual. Para la conexión del latiguillo o tubería enrollada en bucle a estas tomas del compresor, debemos intercalar un accesorio macho de rosca 1/4 SAE 1/8 gas. El lado de la rosca SAE conectada a la toma del compresor deberá sellarse con teflón o Loctite 630 por ejemplo.
En cualquier caso, el sellador utilizado deberá ser compatible con los aceites y refrigerantes utilizados. En instalaciones de gran potencia o centrales frigoríficas, algunos presostatos se instalan conjuntamente con otros elementos como transductores y manómetros, intercalando entre estos y el circuito una llave manual que permitirá aislar estos elementos de la instalación para poder sustituirlos fácilmente en caso de avería de uno de ellos. Además, la llave permitirá aislar los elementos que no puedan soportar las presiones utilizadas en la prueba de estanqueidad. Las tapas colocadas en la parte posterior del presostato permiten una protección IP44, protección que protegerá contra la proyección de partículas sólidas mayores de 1 milímetro y contra salpicadoras de agua. Para el apriete de la tuerca bocardada a la toma de presión utilizaremos dos llaves. Una de ellas la utilizaremos para inmovilizar el presiostato por el cuello, mientras que con la otra iremos apretando progresivamente la tuerca bocardada. Para las conexiones eléctricas de los presiostatos utilizaremos conectores de tipo ojal o de tipo horquilla, aunque mejor estos últimos por la comodidad que ofrecen en la instalación. Para la colocación del ojal al extremo del cable, preferiblemente utilizar una herramienta especial, la crimpadora, que ofrece una conexión del ojal al cable más resistente. Los presostatos son elementos con posibles riesgos eléctricos frente a contactos eléctricos y por eso no debemos olvidarnos nunca de la conexión de tierra, para la que también utilizaremos un conector. En este caso debemos respetar además el código de colores verde y amarillo para el cable que utilicemos en dicha conexión. En otros vídeos tutoriales se describirán los métodos de búsqueda y localización de cables para una correcta conexión a los borneros de los cuadros eléctricos. Los presostatos diferenciales de aceite son elementos electrónicos que se emplean en compresores con bomba de inyección de aceite para proteger a estos frente a los defectos de lubricación. El presostato diferencial deberá interrumpir el funcionamiento del compresor cuando la diferencia entre la presión de salida de la bomba y el cárter del compresor es muy baja. Dispone de un temporizador interno que actúa en el arranque y que es necesario para restablecer la diferencia de presión entre la aspiración y descarga de la bomba inyectora de aceite en el momento del arranque. El montaje se realiza de la siguiente manera. En primer lugar, fijamos convenientemente el presostato con tornillos de rosca métrica 4 por su parte posterior. A continuación, fijamos las tomas de presión del presostato diferencial mediante latiguillos flexibles o tuberías de pequeño diámetro enrollado en bucle. La toma LP baja presión la conectamos a la aspiración de la bomba, la cual la toma del cárter del compresor. La toma HP alta presión la conectamos a la impulsión de la bomba. Entre las conexiones flexibles y las tomas intercalaremos un accesorio de rosca SAE gas macho, cuyas dimensiones dependerán del modelo del compresor. La conexión gas del accesorio la sellaremos con teflón o loctite compatible con los refrigerantes y aceites a utilizar. Actualmente el uso de sensores de presión OPS se está imponiendo sobre los presostatos diferenciales de aceite. Con una respuesta mucho más rápida que los presostatos diferenciales, requieren de un montaje más sencillo. Para que sea posible la utilización de estos sensores, será necesario que los compresores dispongan de una conexión para el alojamiento del sensor, como en el caso de los compresores Discus de Copeland. De la cabeza del sensor partirá una manguera con cables eléctricos para conectar al módulo de control electrónico OPS siguiendo las especificaciones del fabricante. Los transductores de presión son unos componentes electrónicos que transforman el valor de presión del circuito donde éste vaya instalado y la transforma a una señal eléctrica de tensión de 0 a 10 voltios generalmente, o a una señal eléctrica de intensidad de 4 a 20 miliamperes para poder ser legible por un controlador electrónico como el Eliwell 900, un microautómata o un autómata programable. Los transductores de presión se fabrican para diferentes rangos de presión. Los más utilizados son los de 0 a 18 bar para el sector de baja presión y los de 0 a 30 bar para ser utilizados en el sector de alta presión de los circuitos de refrigerante. También podemos incluso
encontrarnos con sensores con rangos que van desde 0 a 150 bar para su uso en instalaciones frigoríficas que usan el CO2 como refrigerante. Montaje. Pueden adoptar cualquier posición de montaje. El acoplamiento del transductor a la tubería puede ser soldada o roscada, y dentro de esta última podemos encontrarnos con roscas macho o hembra. En las roscas del tipo NPT aplicaremos teflón o loctite compatible con los refrigerantes y aceites. Los transductores con acoplamiento de rosca SAE suelen venir acompañados de una junta de cobre para garantizar una mejor estanquidad. En el apriete no rebasaremos el torque recomendado por el fabricante. En la conexión soldada utilizaremos varilla con alto contenido en plata y también utilizaremos el boras. Limpiaremos los tubos antes de realizar la soldadura. Durante la ejecución de la soldadura deberemos extremar precauciones. Utilizaremos un tramo húmedo arrollando al elemento durante la ejecución de la soldadura para evitar sobrepasar las temperaturas máximas desaconsejadas por el fabricante. Los termostatos son dispositivos que realizan la conmutación de un contacto eléctrico en función de los valores o rangos de temperatura. Podemos distinguir los siguientes tipos de termostatos. Termostatos con carga de vapor. Se utilizan en cámaras grandes con poco movimiento de artículos, en donde las variaciones de carga térmica son lentas. El sensor de bulbo también deberá instalarse en un punto más frío que la caja de termostato para evitar la migración del líquido contenido en él. Termostatos con carga de absorción. En estos, el bulbo no contiene líquido alguno y por tanto funciona bien incluso cuando la caja del termostato está en un punto más caliente que el bulbo. Ubicación del sensor. Para los termostatos que controlen la temperatura de ambiente interior de la cámara o recinto, el sensor deberá ir colocado en el retorno del aire del evaporador, y los sensores de los termostatos que controlen la temperatura final de desescarche se colocará en la batería del evaporador hacia su parte inferior, procurando que esté lo más alejado de la influencia de las resistencias de desescarche, con el fin de garantizar un correcto desescarche en la batería del evaporador. El capilar sobrante del tubo capilar debe estar bobinado y atado. No se deberá ubicar nunca el termostato con carga de vapor en lugares más fríos que la propia cámara. Montaje. En primer lugar, fijamos el termostato en un soporte plano y vertical, sujetando este con sus correspondientes tornillos de métrica 4. Posteriormente, introducimos los cables de conexión por la entrada de cables, realizando las conexiones eléctricas según esquema de cableado. Para los extremos de los cables conectados al termostato, utilizaremos conectores, siendo los más habituales los de barril abierto o fasto. Cada vez se está extendiendo más el uso de termostatos digitales en detrimento de los termostatos convencionales, ya que presentan innumerables ventajas, entre las que destacamos la posibilidad de que un solo controlador puede realizar la función de dos o más termostats, disponibles en dos versiones, carril DIN y en formato panelable. El primero van instalado en el cuadro de control, mientras que los de formato panelable deberán instalarse correctamente, y para ello la junta entre el aparato y el perímetro del hueco del panel donde deba montarse se colocará una junta entre el termostato digital y el hueco para garantizar una protección IP65. Las ondas son por lo general del tipo NTC y por tanto los cables conductores de dichas ondas deberán ir por canalizaciones distintas a los cables de potencia, puesto que el campo magnético podría adulterar la señal de la sonda de temperatura, dando falsas lecturas. Si fuera necesario prolongar la longitud de la sonda, el cable añadido se unirá al cable original mediante estaño y posteriormente se recubrirá mediante termotráctil. En la puesta en marcha, estas sondas deberán calibrarse. Bueno, eso es todo, amigos. Espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, no olviden activar la campanilla para estar atentos de próximos vídeos subidos al entorno. ¡Hasta luego! Hola, amiguitos. Suscríbete a mi canal de mi papá, que es muy chúper. Suscríbete al canal de mi papá, por favor, que tiene muchos vídeos aquí preparados. Bye, bye.